Bueno, el 23 de abril de 1937 es recordado como un día triste por la comunidad de España, ya que se realizó un bombardeo sobre la ciudad vasca de Guernica en el transcurso de la Guerra Civil Española por parte de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana, que combatían en favor del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República Española. Las estimaciones de víctimas cifran los fallecidos en un rango que abarca de los 120 a los 300 muertos. Sin embargo, Xavier Irujo, codirector del Center for Basque Studies de la Universidad de Nevada y autor de un reciente estudio sobre el tema, ha elevado la cifra de muertos a alrededor de 2.000. Aún así, un destello de esperanza y fortaleza quedó en pie con el árbol de Guernica, un ejemplar de roble situado delante de la Casa de Juntas en la localidad vizcaína de Guernica y Luno en el País Vasco, España. Y precisamente para conocer más sobre esta maravillosa historia de fortaleza y saber además la conexión que hay entre el árbol de Guernica y nuestro país, tenemos hoy con nosotros a nuestro invitado Ivane Aspirichaga, quien es presidente del Centro Vasco de Caracas y a quien le damos la bienvenida. Gracias, Ivane, por venir a nuestro estudio a compartir, lo que fue este hecho en la historia de España y del mundo, habría que decir, y también esa conexión, que además, yo creo que es un honor recibir, ¿no?, un retoño del árbol de Guernica en nuestra ciudad capital, Caracas. Bienvenido. Bienvenido, Ivane, ¿cómo estás? Gracias, Albani, gracias, Unai, por la invitación al programa. Y pues bueno, ya adelantaste un poco de lo que iba a conversar. La historia del árbol de Guernica se remonta a la Edad Media, que era en donde los señoríos de Vizcaya discutían todas los puntos en común y las diferencias, empezando por el idioma, porque el euskera, que es nuestro idioma, el que está catalogado como el idioma más antiguo de Europa, cambia de pueblo en pueblo, o sea, hay diferentes connotaciones dentro del idioma, y pues bueno, poniéndolo como ejemplo, ¿no? Las diferencias y todo esto se discutían bajo la sombra del árbol de Guernica. Para hacer un símil, el árbol de Guernica puede ser lo que el samán de Güere es para los venezolanos, ¿no? Claro. Y bueno, como bien dijiste, se encuentra delante de la sala de juntas de Vizcaya. Esa sala de juntas viene siendo así como un ayuntamiento, Sí, el ayuntamiento de Guernica, donde en Guernica se discutían todo lo referente a la población de Vizcaya, ¿no? A la provincia de Vizcaya. Yo les comentaba que Guernica, ¿qué tamaño tiene Guernica? ¿Podrá ser comparado con qué? No, Guernica, con el Hatillo. Sí, algo es un no pueblo muy pequeño no y le muy lanzaron grande. 17.000 bombas. Eso fue una masacre. Qué terrible, por Dios. Terrible que, bueno, dio pie incluso. Fue tal el horror que un hombre como Pablo Picasso, pues, tomó lo que había sido eso para hacer esa obra magistral de la pintura de Picasso, como es el Guernica, ¿no? Viendo aquel horror de lo que había ocurrido en esa oportunidad, ¿no? Guernica es el segundo pueblo bombardeado en la Guerra Civil Española. Un mes antes habían bombardeado a Durango, la población de Durango, que es de donde proviene mi abuelo. Mi abuelo estuvo en el bombardeo. Okay. Y Guernica, un mes después, en Venezuela tenemos a una sobreviviente al bombardeo de Guernica, una y tú la debes conocer, Itziar Rodríguez, Claro. primera presidenta del Centro Vasco, Sí. y bueno, nos acompañó la semana pasada en la siembra del retoño del árbol de Guernica. ¿Por qué deciden traer ese retoño en este momento? O sea, ¿cuál fue el motivo de traer un retoño de ese árbol? Es un roble, entiendo, ¿verdad? Es un roble de tipo Quercus robus. Ujú. Es la tercera vez que se siembra en Venezuela. 2 veces anteriores se había sembrado en el Centro Vasco de Caracas. Ujú. El año pasado recibo una llamada de una parlamentaria vasca, que es la encargada de la diáspora, comunicándome el interés del Consulado de Venezuela en Bilbao en querer traer este símbolo que es muy representativo para los vascos a Venezuela. A ver si, bueno, entendiendo que bueno, es nuestro símbolo y querer traerlo a Venezuela. Y con mucho gusto comenzamos a trabajar entre el Consulado de Venezuela en Bilbao, las Juntas Generales de Vizcaya, que son los que otorgan el título y otorgan el árbol, pues, o el retoño, Como el que certificado, ¿no? entregan un certificado.
y el Centro Vasco de Caracas, hasta que, bueno, el trabajo finalizó la semana pasada. Bueno, no ha finalizado porque creo que es deber de todos los vascos y de todos los que hacen uso del Parque del Este de mantener y preservar el roble que se sembró allí. Porque la comunidad vasca en Venezuela data de, yo creo que... Bueno, vino con Colón. Hay tres, sí. Alguno vino con Colón. Hay 3 etapas de la llegada de los vascos a Venezuela, que es, se define así: la aventura, que fue en la colonización, después en la empresa con la Real Compañía Guipuzcoana, y bueno, ya en el 39, que es de donde datamos nosotros y nuestros anteriores. Sí. Que bueno, y vinieron a raíz de la guerra civil, ¿no? Y a raíz de la guerra civil. ¿Se tiene conocimiento de cuántos vascos hacen vida acá en Venezuela? Bueno, en Venezuela no somos muchos, en realidad comprendemos el 1% del consulado español, del censo en el consulado español, entre el 1 y el 3%, no pasa de allí. Podremos ser unas 12.000, 15.000 personas, pero... o sea, con descendencia directa en la actualidad, pero con apellidos vascos rondamos los 4.600.000 personas, que es un 25% de la población de Venezuela que tiene raíces o antecedentes. Bueno, dice siempre con mucho orgullo que el libertador Simón Bolívar tiene sus abuelos, creo que eran abuelos o bisabuelos, eran vizcaínos, ¿no? El abuelo, sí, de la Puebla de Bolívar. Exactamente, el nombre de Bolívar viene justamente de allí, o sea que esos nombres... Todos los Urdaneta, todos Anzoátegui, todos esos hombres de nuestra independencia, de la colonia, de la historia de Venezuela, pues tienen raíces vascas muy, muy acentradas, ¿no? Mira, Ivane, ¿y qué simboliza exactamente el árbol de Guernica? Bueno, significa o simboliza la unión, y en donde se reunían a discutir las diferencias. Yo creo que hoy en día en Venezuela necesitamos mucho eso, ¿no? El saber encontrar puntos en común entre unos y otros, y bueno, el traerlo a Venezuela es encontrar ese punto en común que nos una a través de algo tan sencillo como es la naturaleza y como es un árbol, ¿no? El árbol que llegó, lo van a ver en el Parque del Este, es una ramita de 2 años, tiene 2 años y no pasa el metro de altura. Van a decir, ¿qué es esto? Pero bueno, es un árbol que tarda por lo menos 50 años en agarrar un tamaño normal y puede vivir hasta 200 años. Vamos a ver si el clima caribeño le funciona. Claro, eso te iba a preguntar, si tiene amerita algún cuidado en particular. Sí, ahí estamos de la mano con el Ministerio de Ecosocialismo, a través de Imparques, y con un socio del Centro Vasco que es el presidente de la Organización Mundial de Ecología, John Paul Rodríguez, que bueno, ha dado algunas indicaciones para su cuidado y de cómo debe ser que tiene que sembrarse, porque como les digo, es la tercera vez que se siembra en Venezuela. Las 2 anteriores no tuvo frutos, pero creo que esta vez es algo más pensado y más aterrizado que las 2 veces anteriores. Nosotros vimos a John Paul Rodríguez hace poco cuando ganó un premio, un reconocimiento internacional, creo que algún trabajo de conservación de los periquitos margariteños. Cierto, tienes razón. Aquí en el programa, un gran ecologista y un hombre muy conocedor, no es... Vamos de la mano bien con él en este nuevo intento. Ahí, digamos, las características del suelo, del clima, del Parque del Este son favorables. ¿Se estima que pudiera ser un buen sitio? En principio habían 3 locaciones. La primera locación iba a ser en Galipán, porque es lo más cercano a lo que puede ser el clima de Guernica. El segundo era en el Parque Los Chorros y el tercero era en el Parque del Este. Galipán no es accesible para todo el mundo y no iba a tener mayor relevancia dentro de la población caraqueña, y se vetó esa opción. Y bueno, quedó entre el Parque Los Chorros y el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, el Parque del Este, que bueno, terminó siendo la selección allí por el tipo de suelo y que tiene mucha más cercanía con el agua allí, pues, claro. O sea, que puede echar raíces fácilmente. Y ahí está ubicado, digamos, para los que conocen bien el Parque del Este, ¿en qué zona el Parque del Este está ubicado? Entre el Leander y donde está el Jaguar. O sea, en la parte baja hacia Santa Cecilia, creo que es eso, sí. Mira, Ivane, y han sembrado retoños del árbol de Guernica en muchos otras ciudades. 70 países. Ay, imagínate. Tienen retoños del árbol de Guernica.
Y allí allí se han pegado. Bueno, de hecho, en algunos sí. En el estudio que se hace previo, bueno, John Paul lo que dice es que el clima de México puede ser muy similar al de Caracas, y es en donde, o sea, de donde tomamos como referencia para la siembra aquí. Entonces, bueno, es un clima un poco más árido, más caliente, más tropical, y bueno, con conciencia lo estamos sembrando en Caracas. No sé si lo dijiste al principio, ¿se tiene idea de la fecha que tiene el árbol original de Guernica? Desde el siglo XIV. Ese árbol está allí desde el siglo XIV. No. Me refiero a ese ejemplar que está ahí frente a la casa, que fue lo único, casi que el único sobreviviente de ese ya era el que sobrevivió al bombardeo, ya era un nieto. Ahora contamos con uno de los bisnietos del árbol. El primero data del siglo XIV. Y ese árbol genealógico. Entonces aquí estamos sembrando al bisnieto, o sea, al hijo del bisnieto, pues. Qué bárbaro. Sí, por aquí estoy leyendo y tú lo corroborarás, que fue plantado en 1742, cuando el árbol padre se secó. El árbol documentado más antiguo del que se tiene noticia, teniendo en cuenta que data del siglo XIV, tal cual como lo que estás diciendo. Otras fuentes hablan incluso de un roble aún más antiguo que existía ya en el siglo IX. En la actualidad hay retoños del árbol de Guernica por todo el mundo, tal y como nos lo acaba de informar Ivane Aspirichaga, presidente del Centro Vasco de Caracas, a quien agradecemos nuevamente por su visita para hablarnos de este tema tan interesante. Sí, señor. Conocer un poquito más de la historia de esta población, recordar ese acontecimiento horrendo que esperemos que más nunca se vuelva a repetir, señor. Y bueno, refrescar también lo que son el origen y el aporte de la comunidad del pueblo vasco a nuestro país. Gracias, Ivane. Gracias a ustedes, Esquerri Casco, por la invitación, y bueno, Hondo y Villí, que vaya bien. Así es, seguimos en contacto. Qué bonito sí, ahorita para Albania terminaba aprendiendo euskera. Sí, ¿cómo también. se dice? ¿Vuelvo a decir? Que vaya bien, Hondo y Villí. Hondo y Villí. Exactamente. Hondo y Villí a toda nuestra audiencia. Ya toca despedirnos, queridos. Toca despedirnos, sí, señor. Gracias, Ivane. Gracias por habernos acompañado. Son las 12:59 y hoy vamos a despedir. Oye, con otra serie que me encanta. Me encanta. Me encantaba esta si serie. yo pudiera hacer eso que hace